para este año, en 10º año, vamos a usar este folleto. Es el folleto que está en la JOVA también. Entonces pueden pedirlo ahí, también está en la página y se los pasé también en el grupo, en el canal de WhatsApp. Entonces por ahí pueden descargarlo, imprimirlo. Vean que es de 10º año, no compren otro. Y tiene esta figura al frente del folleto. Aquí hay un poco de información general, pero vamos a comenzar con lo que nos interesa, que es en estos videos, que es la materia que viene en este folleto. ¿Ok? Entonces iniciemos con el primer tema, que es distancia entre dos puntos. Si bien este no es un tema de 10º, es un tema que ocupan para la mayoría de ejercicios o de teoría que hay en 10º año. Entonces vamos a comenzar por aquí. La situación problema, pueden leerla y hacerla. Vean que es una situación problema interesante. Si entran aquí, lo que van a entrar es a una calculadora gráfica, que ahorita no me está cargando, pero porque no tengo internet, pero bueno. Ok, entonces escriben las coordenadas y la coordenada del segundo punto, y ahí lo pueden ver cómo se hace eso. Ok, entonces, en un plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, recuerden. Vamos a ver por acá. Entonces, un plano tiene dos rectas, recuérdenlo. Perpendiculares significa que forman un ángulo de 90 grados al origen o donde se intersecan. Se llama origen. Y la recta horizontal, es decir, esta de acá, es el eje X o las abscisas, estos X o abscisas. Y el eje Y es el vertical, que es este de acá, este es el eje Y. Y J, puse una J en lugar de una Y. Este es el eje Y ese se le llama ordenadas. El plano cartesiano, recuerden que cada punto tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces vamos a tener un punto. Cualquier punto va a tener una coordenada X y una coordenada Y. ¿Qué indican esas coordenadas X y esas coordenadas Y? La coordenada X indica qué tanto me muevo en el eje X. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo por acá. Si tengo un punto que es menos 3,2, ¿cómo se va a representar eso en el plano cartesiano? Quiere decir que avancé 3 unidades en el eje X, pero negativas, por eso voy a la izquierda, que es el menos 3, y avancé 2 unidades positivas en el eje Y. Quiere decir que donde se encuentran estos dos puntos, aquí exactamente, es donde se ubica el punto menos 3,2. Otro ejemplo, por hacer algo, entonces digamos que el 2 en X y el menos 1 en Y. ¿Dónde se ubicaría ese punto? Ese punto tenemos que ubicar 2 unidades en X positivas, entonces van a la derecha, y una unidad en Y negativa. ¿Cuál es este punto? Acá donde se encuentran esas dos distancias, ¿ok? Entonces, este punto de acá, donde se intersecan los dos, es el punto menos 2, menos 1. Ok, entonces, eso es un punto, eso es básico, desde 7º año lo han visto, pero para quedar ahí repasado un poco. Un punto tiene coordenadas X y coordenadas Y, ¿ok? Recuerden eso, que es lo más importante. Entonces tiene un par ordenado y un par es un par ordenado, perdón. Ok, la distancia entre dos puntos, vean que aquí nos dicen la distancia entre dos puntos y nos dan los puntos A y el punto B. El punto A es X1, Y1 y el punto B es X2, Y2. La distancia la vamos a determinar con este símbolo. Entonces vamos a decir la distancia entre A y B, eso es lo que está diciendo, es que si tenemos un punto que se llama A y un punto que se llama B, ¿cómo calculamos la distancia entre ellos dos? ¿Cuánto mide esta recta que hay entre ellos dos? ¿Cuánto mide eso? Eso es lo que queremos calcular. Y si este punto es X1,
y1. Y este punto de acá es x2, y2. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Cómo calculamos esa distancia? Entonces decimos que la distancia entre A y B, eso es lo que se dice acá. La distancia entre A y B se calcula aplicando esta fórmula. ¿Qué quiere decir aplicar esa fórmula? Veámosla en este ejemplo de acá. La fórmula, la distancia entre G y H sería aquí más bien G y H es igual a x1 entre menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Cuál es x1 y cuál es y1? ¿Cuál es x2 y cuál es y2? Eso lo determinamos acá en estos puntos. A x1 va a ser este, por ende y1 va a ser este de acá. Entonces, x2 va a ser el siguiente punto, x2 y y2. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Sustituir en la fórmula esos pares de ahí. Vean que x1 es 10, entonces lo sustituimos donde va x1, ahí. Vean que y1 es 20, entonces lo sustituimos ahí donde va el 20, donde va el y2. Vean que el x2 es 13, entonces lo sustituimos aquí en la fórmula. Y el y2 es 16, entonces lo sustituimos, ¿ok? Y vean que los nombramos acá. Acá están nombrados cuál es x1, cuál es x2, cuál es y2, cuál es y1. Y no nombren x1, y1, x2. No, eso está mal. Lo bien es tener x1 y y1. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada en x y una entrada en y siempre. Entonces no x1, x2, sino x1, y1. ¿Ok? Metemos esto a la calculadora. Así exactamente como está acá. Y eso nos va a decir que la distancia entre G y H es 5. Eso es todo lo que tenemos que hacer en la fórmula de distancia. La distancia se calcula utilizando esta fórmula de acá. x1 menos x2, y1 menos y2. Ok, la raíz y elevados al cuadrado. Entonces, ¿cómo haríamos eso para acá? Para este ejemplo A. En el ejemplo A tenemos que determinar quién es x1 y quién es y1. x1 vamos a marcarlo aquí y y1 vamos a marcarlo acá. x2 vamos a marcarlo por acá. x2 y y2. Y volvemos a aplicar la misma fórmula sustituyendo x1 por el que marcamos acá y y1 por el que marcamos y así sucesivamente. Entonces tienen que hacer los ejercicios de la página 2 y de la página 3. Todo lo que tenga que ver con distancias, ven que solo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Esos 6 ejercicios son de distancias y es hacer lo mismo en todos, aplicar esa misma fórmula, ¿ok? Entonces con eso terminaríamos el tema 1. Ven que este tema 1 es un repaso del año pasado, esto lo vieron en noveno. Y ya el tema 2 vamos a comenzar con circunferencias, que es el primer tema de 10º año.